6:34 a esta hora de la mañana. Vamos a dar la más cordial bienvenida a través de la plataforma virtual. Vamos a recibir al doctor Rommel Jurado, quien es analista jurídico, pero también analista político. Y vamos a hablar específicamente sobre la coyuntura, lo que estamos viviendo en estos momentos, en donde el panorama, si bien es cierto, ya ofrece algunas certezas. Habíamos actualizado específicamente habíamos puesto a consideración el último corte de las 6:05, en donde existe una diferencia bastante pequeña de décimas de entre 43, de 43.80 a 44.7, por decir algo, con riesgo a equivocarme. Pero esas son las cifras que estamos mirando ahora. Y yo quisiera empezar con algo que es importante y que de pronto ya se desvaneció en el decurrir de estas últimas 48 horas. Doctor, el día viernes sucedió algo. La jueza constitucional, jueza de la familia, la doctora Nubia Vera, acompañó a la vicepresidenta Verónica Abad hasta la vicepresidencia para determinar si se cumplía o no uno de una de las disposiciones que emanó cuando se aceptó el recurso planteado por Verónica Abad. Allí se acercaron la jueza y la vicepresidenta hasta las oficinas de la vicepresidencia. No pudieron ingresar porque todo estuvo cerrado y además ahí sucedió algo. La jueza le dio 48 horas, me parece, a riesgo de equivocarme, doctor, para que el presidente de la República cumpla con esta disposición constitucional. Insisto, estábamos en la mitad de un silencio electoral. De alguna manera toda la tensión la tensión y la atención con respecto a las elecciones un poco como que diluyó el tema, pero se cumplió el plazo y no ha habido ningún tipo de pronunciamiento del gobierno. Entonces ahí podríamos pensar que ya hay un primer punto de desacato, tal como determina la norma constitucional. Obviamente a la doctora Nubia Vera no le va a tocar juzgar aquello, sino que elevará en jerarquía a su superior Corte Constitucional para que analice el incumplimiento de juez competente. Hecho este pequeño análisis para luego pasar a lo que también es necesario hacer algunas reflexiones. Doctor Rommel Jurado, bienvenido, muchas gracias. Muy buenos días. Mario, Carolina, siempre un gusto conversar con ustedes, conversar con su audiencia también. Hay varias cosas que me gustaría decir en el marco de un análisis más global de lo que ha sido el resultado de esta campaña y de estas elecciones. La primera es que claramente uno podría definir la victoria o supuesta victoria de Daniel Noboa como una victoria pírrica. Para contarles un poco de qué va este apelativo a la audiencia. Cuando uno hace una batalla y pierde en ella la mayor parte de sus fuerzas realizando una enorme inversión, trayendo todas las fuerzas posibles, lícitas y no lícitas, para ganarla, y la gana con tan poco, en realidad parece que otra batalla de estas, dijo Pirrio, y perderemos la guerra. Es decir, se ha gastado tanto capital económico, tanto capital político, incluso transgrediendo leyes electorales, sentencias constitucionales, activando, como ha señalado Mario hace un momento, incluso la posibilidad de acciones penales en contra del presidente por desacato y de acciones penales en contra del presidente por peculado debido a la utilización de recursos públicos de la campaña. Todo esto no ha sido suficiente para obtener la tan anhelada y definitiva victoria. De hecho, muchos analistas ya están señalando que a pesar de haber llegado en segundo lugar la candidata Luisa González, con una diferencia de menos de 50 décimas de punto, la mitad de un punto porcentual, que a pesar de haber llegado en segundo lugar, parece ser la más opcionada para ganar en segunda vuelta, precisamente porque todas estas cosas que se realizaron en primera vuelta,
la complicidad del CNE, que no hay cómo llamarla de otra manera, la abstención o falta de celeridad del Tribunal Contencioso Electoral, la situación de la vicepresidenta Abad, que se está transformando ya en un caso penal porque hay un desacato de por medio, las constantes presiones sobre la Contraloría General del Estado para que haga una investigación inmediata y audite los recursos públicos que han sido utilizados en la primera etapa de la campaña por el presidente de la República. Todo está en contra de una potencial ganancia del presidente en segunda vuelta. Además, parece ser que este ánimo de derrota se ha sentido mucho en el gobierno. El presidente candidato Daniel Noboa ayer no habló con sus simpatizantes, no se hizo presente, no quiso decir nada, y los ministros de Estado y candidatos asambleístas que se habían congregado en su sede, pues poco a poco, desde las 8 de la noche en adelante, se fueron, y sus seguidores quedaron literalmente plantados, sin que nadie les dirigiera ni siquiera una palabra de consuelo, de alivio o de aliento. Esa es un poco la situación general en la que también se discute esto que ha planteado Mario, que es cómo van a seguir las actuaciones jurídicas de la vicepresidenta de la República y la jueza que conoció el caso, y también las del Tribunal Contencioso Electoral, que hay denuncias importantes, el papel mismo que podrá jugar el Consejo Nacional Electoral, y cómo se van a dirimir las graves acusaciones que ahora pueden producirse por el manejo de recursos públicos en la campaña electoral. Ahora, frente a eso, y con este recorrido que nos hace el doctor Romel Jurado, que es una amplia descripción de lo que es lo que estamos viviendo en estos momentos, con una serie de certezas, pero también de incertidumbres de qué es lo que pueda ocurrir luego. Pero yo también quisiera referirme a algo. Doctor, el día de ayer, una encuestadora de Exit Poll muestra unos datos en donde prácticamente el candidato presidencial, Daniel Noboa, ya entraba en una primera vuelta. Ya se acabó. Es más, muchos de los simpatizantes sabían de esto un día anterior. A mí me lo dijeron: vea, ya no hagan nada, esto ya está dado, ya tú sabes que esto ya es así, Mario, esto ya resígnese, me dijeron algunos, con quien yo tengo la posibilidad de conversar, con toda la empatía del caso. Y esto se empieza a derrumbar en el transcurso del día domingo, pero independientemente de lo que haya ocurrido con el ánimo o desánimo de los simpatizantes, hay una encuestadora que revela unos datos a través de medios de comunicación abierta y llegaron al empate ya. Vamos a poner ya se actualizó nuevamente la hoja del CNE, mi carito me va a ayudar a ver si ya actualizamos. Entonces te decía que hay una empresa que presenta unos datos de Exit Poll y que en determinado momento, pues, dicen todo lo contrario los resultados. Yo sé que esto puede tener un castigo social y todo lo que ha provocado, pero también debe haber, y pregunto, desde el punto de vista jurídico, doctor, si hay alguna norma que les dice a ellos o que les va a poner en algún momento freno a ellos, porque realmente eso sacude a la opinión pública cuando se presentan esos resultados. Efectivamente, manipular proyecciones electorales intencionadamente para hacer pensar a las personas equivocadamente y a sabiendas de que el resultado presentado es distinto al de la realidad, podría tener consecuencias, al menos en el ámbito electoral, y algunos juristas incluso señalan que podría tener consecuencias en el ámbito penal. Esto tendrá que ser investigado y esto tendrá que ser sometido a la jurisdicción de los jueces, primero electorales y luego, de ser el caso, penales, porque uno no puede lanzar información a sabiendas de que es falsa para tratar de modificar o manipular los resultados electorales. Pero además eso no tenía ningún sentido, porque había sistemas de control, entre ellos la Revolución Ciudadana tiene uno de los más importantes, más vigorosos sistemas de control, que más temprano que tarde iban a revelar lo que ya todos sabemos, que esas predicciones hechas con el Exit Poll estaban absolutamente equivocadas.
si es que sinceramente el presidente candidato Daniel Noboa creyó en en esas proyecciones, pues es claro que tenía una enorme decepción al final de la tarde, al final de la noche, y no tenía ningún ánimo para decirle nada a sus seguidores. Tal vez él también fue uno de los engañados, porque esa proyección no se sostiene por ningún lado, por ningún lado. Y claro, una vez que se ha hecho el conteo oficial, se ha demostrado que más bien las proyecciones que tenía la Revolución Ciudadana son muchísimo más cercanas a la realidad. Y bueno, la cosa está así. Hay que pensar ahora en lo que va a pasar en la segunda vuelta, cuáles pueden ser las estrategias de cada uno de las dos candidaturas que han quedado finalistas, aunque todavía no hay una declaración oficial al respecto, pero los datos nos permiten afirmarlo. Y creo que desde esa perspectiva hay que hacer un análisis primero de las fuerzas en las que se puede tener algún apoyo de lado y lado, y segundo, cuál será la estrategia que se tenga respecto de los nulos y los blancos, y un desafío adicional. En el caso del presidente Noboa, pues saber si podrá mantener ese grado de votación que ha tenido ahora en la segunda vuelta, porque no es que tenga votación dura. Muchos de los que han votado por él ahora lo han hecho en el marco de una campaña en donde se dieron muchas dádivas de parte del gobierno, ¿no? No se olviden esto de 80,000 jóvenes que han sido contratados por un sueldo de $400 mensuales, que es una cosa que le costó al Estado ecuatoriano 96 millones de dólares, pero que ha jugado en la campaña, así como la entrega o el regalo de cocinas de inducción y otro tipo de dádivas que hemos presenciado, ¿no? A vista y paciencia del Consejo Nacional Electoral. Esto en la segunda vuelta tal vez no sea posible, son muchos recursos invertidos, y también los recursos propios de los aportantes de campaña del señor Noboa y sus propios recursos, también aunque sea un hombre muy rico o su padre lo sea, pues no son infinitos. Y además, las instituciones del Estado han pagado un altísimo costo político al ser excesivamente permisivos y no cómplices de los incumplimientos legales y violaciones de la ley que ha cometido el candidato presidente Daniel Noboa. A esto hay que sumar, y más bien ahora desde el lado de la politología, le pregunto, doctor, a esto hay que añadir que la esperanza de Daniel Noboa era ganar en primera vuelta, porque se ahorraba una serie de observaciones a nivel internacional. Lo malo de todo esto es que termina una primera vuelta electoral con algunos reparos de parte de algunos observadores, y eso también le va a costar a él, le va a costar eso cargar sobre sus hombros dentro de lo que es el arranque de la campaña. Obviamente arranca con una desventaja en estos momentos porque llega bastante fatigado al final del día. Ahí tienen ustedes, perdón, mi doctor, actualización de las 6:40, 43.83, lo que dijo usted, doctor, 43.83% Luisa González y 44.31 Daniel Noboa. Así, miren ustedes, la diferencia se hace bastante corta. Entonces le planteaba esto, que es básicamente un arranque con desventaja. El otro problema es que también, aparte de aquello, el tema de la convocatoria. Hay partidos políticos que, viendo el nivel de desgaste del presidente, le han dicho, ahí quede nomás. Otros que han estado criticándolo, ¿con qué cara van a decirle yo ahora sí lo voy a apoyar? Entonces ellos van a tomar van a relantizar, van a decir, ustedes verán, dejamos en libertad. Entonces, ese también es ese también es un escenario bastante complicado. Y no así tampoco le podemos dejar a un lado a la candidata Luisa González, quien, si bien es cierto, en la costa tiene una votación muy buena, pero también la sierra le ha puesto algunos límites. Quito le ha dicho, a ver, cuidado, ¿no? Lo que pasa en la sierra centro es también de susto, o sea, esto está para cualquiera. Bueno, hay una cosa que van marcando las diferencias, digo, desde en las actitudes hasta en las estrategias. Ayer la candidata Luisa González sale
al final de la noche, habla con sus votantes, le habla al país, capitaliza esta votación como una victoria y además imprime un tono importante a la campaña. Señala todos los actos de violación a la ley que ha realizado Daniel Noboa como candidato presidente y también hace un énfasis durísimo sobre la gravísima situación económica que vive el país, la inseguridad que vivimos, la violación de los derechos. Y a continuación posiciona un discurso de esperanza y posibilidad de revivir la patria, con mucha solvencia, con mucha frontalidad. Claro, aquí ya no se trata de ser el elegido entre 16, aquí es una lucha uno contra uno. Entonces me parece que de entrada la primera reacción de la campaña de Luisa González ha sido acertada en términos políticos, en términos de reconocimiento y capitalización de la votación. Pero por otra parte hay que pensar cuáles son los alcanzables de cada uno de los dos candidatos. Andrea González con un 2.67% me parece va a ser el primer objetivo de alcanzables de la campaña de Daniel Noboa. Es decir, en esa extrema derecha, en esa radical derecha, es donde va a tratar de rascar algún nuevo voto. Pero habría que saber cuántos de esa tendencia sí votarían por Daniel Noboa y cuántos nunca votarían por Daniel Noboa. Por el otro lado, en el caso de la Revolución Ciudadana, el candidato Issa ha sacado cerca de un 5% de votos, cerca de un 5%. Y esto Ya significa... sobrepasó el 5%, mi doctor. ¿Perdón? Ya sobrepasó el 5% de acuerdo a la última actualización. Muy bien. Digamos que 5 y algo por ciento de votos. Esto significa que hay una posibilidad de alcanzables ahí para la Revolución Ciudadana bastante interesante y hay que hacer notar que en la votación del movimiento indígena del candidato Issa, 8 de cada 10 votantes han afirmado, y esto está medido en las encuestas, de que jamás votarían por Daniel Noboa y hay una gran posibilidad de alcanzables. Sin embargo, me parece que la estrategia de las dos campañas va a estar dirigida hacia el voto nulo, que es de un poco más del 6% también, que son personas que en algún momento dijeron ninguna de las dos opciones me representa, pero que van a ser dirimentes en esta elección. Doctor, estamos con Carolina. Sí, justamente, doctor, buen día, ¿cómo está? Quería preguntarle, ¿qué características cree usted que los votantes están buscando en el próximo representante? Mire, la situación del país ya es muy crítica. La gente lo que quiere es tranquilidad, quiere seguridad para poder trabajar y quiere, por supuesto, tener unas condiciones mínimas cuando pasa situaciones difíciles, por ejemplo, cuando se enferma. Es lo mínimo lo que aspira. Recuperemos la tranquilidad. Si me enfermo, que alguien me pueda atender y que haya trabajo. Entonces, esas son, digamos, las prioridades más importantes. Pero, pues, estar en el poder tiene unas ventajas para efectos de campaña, pero también tiene un desgaste. Entonces, depositas la esperanza en que la campaña, pues, haga ganar a este presidente y los cambios se produzcan rápidamente. El hecho es que ya empezó la campaña, ya terminó la campaña de la primera vuelta y seguimos teniendo, enero fue el mes más violento, seguimos teniendo una grave contracción económica y seguimos teniendo una grave crisis de inseguridad. Entonces, este perfil del hombre que ha prometido solucionar estos problemas y que en algún momento pudo encantar a una gran cantidad de votantes, claro, con todas estas ayudas que les he mencionado, ¿no? Los recursos públicos, la complicidad de las instituciones, la permisividad a cierto tipo de publicidad. Bueno, con todo esto, eso también ya produce un desgaste. Por otro lado, Luisa González, me parece a mí, al menos esa es mi impresión, que ha respondido más rápidamente y más cercanamente a sus propios votantes, pero también hacia los que no votaron por ella. Eso quedó claro en el discurso de ayer, en que hace un llamado incluso a los actores de derecha para comprometerse con lo que va a ser la futura elección, el futuro de la patria, lo ha llamado. ¿Cree que el electorado ecuatoriano está buscando un cambio radical o una continuidad en cuanto a la política actual de gobierno? Literalmente, todos quieren un cambio. La situación está tan difícil, la situación está tan complicada para los ciudadanos, que lo que menos
esperan es que continúe, sino que lo que queremos es que mejore, y para mejorar hay que cambiar. Lo que estamos haciendo hasta ahora, lo que está haciendo el gobierno hasta ahora, no es suficiente para resolver los graves y cotidianos problemas de la gran mayoría de ecuatorianos. Entonces la gran mayoría de ecuatorianos lo que quiere es que las cosas cambien para mejorar. Ok. Hablando del tema de cambios, ¿cómo captar el voto de estas personas indecisas o en su mayoría pues jóvenes que también a veces piensan en ¿por quién voy? ¿Por quién voto? ¿Ahora qué hago? O aquellos que ven Claro. esta polarización. Ese tema Ajá. de redes que me parece que no funcionó, ¿no? Exacto, que Sí, los TikToks sí, ya la verdad como que nos no dejó dieron. mal, o sea, yo creo que las encuestadoras y lo que usted dice, Carito, me parece muy importante. Las encuestadoras nos quedaron debiendo, pero también nosotros nos quedamos debiendo a nosotros mismos porque creo que como que nos confiamos demasiado en temas redes. Sí, hubo muchísimo tema de redes, muchas propuestas, pero poco accionar. Entonces, ¿qué hacer ante esto? O sea, ¿cómo estos dos candidatos que se vienen, cómo retomar la confianza y tomar el voto? Decir, vota por mí. ¿Qué estrategias deben tomar? Miren, hay un análisis sociológico que tiene que ver con las grandes audiencias y las grandes poblaciones de electores, no solamente en el Ecuador, sino a nivel global. Hay un movimiento de la derecha que le dice este tipo de discursos del que parece la derecha. Las posibilidades de éxito no dependen de nadie más que de ti mismo. Por lo tanto, si tú no has logrado el llamado éxito social, económico, lo que sea, no es culpa de nadie más que de ti mismo. Tú lo puedes todo. Tú solito puedes hacer todas las cosas. Ese es el discurso de la derecha. El discurso de la izquierda le dice, mira, el éxito social, económico, depende de un esfuerzo colectivo, depende del Estado, de la empresa privada, de la sociedad, depende de que las personas tengamos un conjunto de condiciones para hacer posible una vida digna. Son dos discursos distintos. La consecuencia del primer discurso es que si no consigo el éxito, me siento fracasado, personalmente fracasado. Y esa frustración y el miedo que puede acompañar a esa frustración, el miedo al futuro, se capitaliza en hacia quién miro, a quién quiero parecerme, quién es el que me puede inspirar, el que sí lo ha logrado. No importa si ha roto los límites morales o los límites éticos, él sí ha conseguido el dinero, ella sí ha conseguido la belleza, esto es lo que quiero para mi vida. Es un voto aspiracional, pero también producto de la frustración. Y esa frustración hace también que las fuerzas críticas se dirijan al que está peor que uno, al inmigrante, al empobrecido, al que pertenece a una minoría. ¿Sí me explico? Pero eso tiene una duración. Ese efecto que se llama salario emocional tiene una duración, no dura permanentemente. Y cuando también el que supuestamente iba a darme toda esa consolidación aspiracional que yo buscaba, esa ratificación emocional que buscaba, también pierde de alguna manera, también se derrumba, también se derrota, no logra darme lo que yo necesito, también ese efecto se pierde. Por eso el voto del señor Noboa es inacible, es volátil. Ese efecto encantador que pudo generar en un momento con todos los recursos de campaña que él ha invertido, pues no es fácil de sostener, se puede ir desmoronando. No digo que se va a perder en su totalidad, pero puede haber una facción importante de jóvenes, de personas en general, que se vayan desprendiendo de ese encanto inicial. Ahora, eso no es garantía de nada. Las campañas tendrán que hacerse con toda fuerza de lado y lado para lograr posicionar también que esta recuperación de las condiciones materiales para tener una vida digna no es una recuperación inmediata que cuesta esfuerzo, que cuesta trabajo y que hay una voluntad de realizarla, pero no se puede hacer tampoco una promesa de inmediatamente me siento en la silla y ya todo estará solucionado. Sería caer en la misma demagogia que el que de alguna manera la ha promovido durante la primera parte de la campaña. Doctor, nos queda corto el tiempo, pero sin embargo es importante. Ha sido importante y es necesario que vayamos teniendo estas reflexiones desde el punto de vista jurídico y también desde el punto de vista de la politología, qué y cuánto empieza a moverse el escenario electoral y el escenario político, que indudablemente va a marcar incluso
una raya, unas líneas rojas, en donde ya algunos empezarán a alinearse. Para cerrar esta entrevista, la Dolce Vele español, la cuenta de Dolce Vele en español, relata de la siguiente manera: elecciones en Ecuador. La primera vuelta de los comicios dejó un empate técnico entre el presidente Daniel Noboa y la candidata correísta Luisa González, quienes se enfrentarán nuevamente el 13 de abril. González logró el mejor resultado del correísmo en una primera vuelta desde la salida de Rafael Correa en el 2017, celebrando con entusiasmo. Noboa, inicialmente favorito para ganar en primera vuelta, canceló su acto de celebración. Algo bastante parecido a lo que nos reseñaba y reflexionaba el doctor Rommel Jurado, quien es experto constitucionalista, jurista y también politólogo. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Pulso Informativo, y estaremos requiriendo también de su valioso criterio a lo largo de estas semanas que se irán volviendo escenarios políticos cambiantes frente a lo que pueda suceder el próximo 13 de abril. Doctor, muchísimas gracias. Mario, Carolina, gracias. Que tengan un excelente día. Igualmente, muchísimas gracias, mi doctor. 7 en punto de la mañana.